Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga en esta preciosa hora, dependiendo del lugar que usted se encuentre, en el horario que usted se encuentre. Que el Señor le bendiga por mi trabajo. No he podido poder estar compartiendo con ustedes ya que he estado trabajando los 7 días, 12 horas y llega uno muy cansado. Así que hoy que nos dieron feriado, pues aprovecho para compartir algo que el Señor ministraba a mi vida en estos días acerca del sacrificio vivo que deberíamos de ser cada uno de nosotros. Así que el tema de hoy es un sacrificio vivo delante de Dios. Así que espero que usted pueda ser ministrado con esta palabra, sobre todo nos pueda redarguir cómo estamos nosotros delante de Dios, cómo nosotros nos presentamos ante Él como ese sacrificio vivo. Así que vamos a ver desde el Antiguo Testamento cómo tenía que ser ese sacrificio vivo, cómo Jesús, siendo Él el sacrificio vivo de una vez y para siempre, Él cumplió con todos esos requisitos que estaban desde la antigüedad, así pudiendo cumplir como ejemplo para nosotros, para que nosotros ahora seamos ese sacrificio vivo delante de Él. Así que espero que pueda escuchar esta palabra, pueda meditarla y sobre todo, pues la podamos poner por obra, porque de eso se trata, de poder entender un poco de lo que el Señor nos quiere hablar para que nosotros sepamos cómo debemos de caminar delante de Él, siendo ese sacrificio vivo que nos dice Romanos 12:1 al 2, el cual voy a leerles honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Primeramente dice santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, que nosotros tengamos ese razonamiento, ese entendimiento de que tenemos que caminar con estos puntos específicos que nos da aquí el apóstol, ¿verdad? Entonces dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perdón, déjenme quito aquí el volumen para que no haya interrupciones. Y podemos ver, ¿verdad, mis amados hermanos, cómo aquí el Señor nos da, ¿verdad?, ese requerimiento de ser ese sacrificio vivos, agradables delante de Él. Pero muy importante, como aquí nos empieza a decir, creo que el apóstol Pablo es el que empieza a escribir aquí la carta a los romanos, el cual le empieza a decir los deberes cristianos. Y nosotros como cristianos tenemos esos deberes de presentarnos ante Dios como ese sacrificio vivo. Por eso les empieza diciendo, así que hermanos, os ruego, mire que hasta dice, da una rogativa. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Es nuestro cuerpo el que tenemos que darlo en sacrificio. Pero usted se ha puesto a analizar cómo en este tiempo estamos presentando nuestro cuerpo delante de Dios. ¿Usted cree que Dios se está agradando de los sacrificios que nosotros, que somos ahora ese sacrificio, estemos siendo aceptos delante de Él? Y para eso voy a traerles unas cuantas escrituras de cómo un sacerdote tenía que presentarse delante de Dios y cómo nosotros, que ahora venimos a ser, como dice la palabra, reyes y sacerdotes,
tenemos que vivir delante de Él. Por eso primeramente dice aquí Pablo que debemos de presentarnos en siendo santos. Muchas veces nos justificamos y venimos a decir que santo solo es Dios, cuando nosotros también estamos llamados a la santidad. O sea que tenemos que vivir apartados del pecado, apartados de la maldad, apartados de todo aquello que no agrada al Señor. Eso es vivir en santidad, vivir en paz con los demás, no en contienda, no en pleitos, no trayendo esas reseñas, esos problemas, ¿verdad? Que estamos viendo en estos tiempos cómo se está generando. Así que para poder seguir compartiendo esta palabra, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro amado Señor. Padre amado, te damos las gracias, Señor. Primeramente, bienvenido, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que sea usted en esta hora, Señor, instruyendo, redarguyendo, Padre amado, y edificando a su pueblo, Señor, a través de su palabra, Padre bendito Rey. Que podamos entender, Señor amado Padre, que usted primeramente, mi amado Jesús, fue ese sacrificio vivo, Señor amado Padre, que fue presentado, el cual no hallaron mancha, no hallaron ningún defecto, Señor amado Padre, y quiere que nosotros también caminemos en esa perfección, en esa santidad agradable delante de usted, Señor. Padre bendito Rey, abre, Señor, el corazón, el entendimiento de cada oyente, Señor, para que pueda recibir esta palabra, Señor, y sobre todo ponerla por obra, Señor amado Padre. Padre bendito Rey, que ya que tengamos el conocimiento, el entendimiento, Señor, de lo que usted quiere hablarnos, Padre, de cómo debemos presentarnos delante de usted, Señor, Padre, como ese sacrificio vivo, agradable, Señor, Padre, podamos ser, Señor bendito Rey de gloria, en esta hora acepto, Señor. Pedimos perdón, Señor amado Padre, si en algún momento, Señor bendito Rey, hemos hecho cosas que no le ha agradado, Señor amado Padre. Sea usted, Señor bendito Dios, perdonándonos, Padre bendito Dios, aun cuando aquellas personas no tienen el conocimiento y el entendimiento de su palabra, Señor amado Padre, que esa es la razón por la cual, Señor, usted trae estos mensajes para que ya no estemos ignorantes de la palabra, Señor, para que podamos entender lo que usted quiere hablarnos, Señor, para que podamos caminar de ahora en adelante con el entendimiento y la obediencia a su palabra. Gracias te damos de antemano por esta palabra, Señor, que sea, Señor, un refrigerio, Señor, que sea esa semilla, Padre amado, produciendo al 100 por 1 en los corazones de la vida y de la vida de cada oyente, Señor, que va a escuchar tu palabra. Gracias te doy, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, y sea usted tomando el control en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, miren qué poderoso es lo que la palabra nos va a enseñar el día de hoy, porque muchas veces nosotros queremos ser ese sacrificio delante del altar de Dios, pero muchas veces no nos estamos presentando como aquí lo dice Pablo, que debemos de presentarnos santos y agradables delante de Dios, que es nuestro culto racional. Nosotros tenemos que tener ese razonamiento de cómo estamos delante de Dios. En la antigüedad podemos ver que un sacerdote no tenía que tener manchas ni defectos, así que te voy a leer lo que nos dice la palabra de Dios aquí en Levíticos 21:16 al 21, porque, ¿verdad? Tenemos que ver a través de la palabra lo que el Señor nos está hablando. Muchas veces podemos decir, siempre hablan de la ropa, siempre hablan de los tatuajes, siempre hablan de la pintura, siempre hablan de esto, pero debemos de entender que no es lo que nosotros queremos ver, queremos hablar, sino lo que la palabra nos enseña de cómo nosotros tenemos que estar delante de Dios, pero sobre todo, cómo está nuestro espíritu, porque cómo está también nuestro corazón, de ahí se va a saber cómo está pues lo demás, porque primero viene de adentro hacia afuera. Así que mira lo que dice la Biblia, Dios habla hoy. Te voy a leer esa traducción, Dios habla hoy, donde habla Levítico 21:16 acerca de
el impedimento para el sacerdote. Había un impedimento que el sacerdote tenía para no poder servir en el altar a Dios, como ofreciendo holocausto. ¿Por qué? Porque tenían defectos. Y por eso debemos de ver que nosotros no podemos tener estos defectos que nos descalifica, como en este tiempo descalificaba al sacerdote. Y dice la palabra de Dios en el 16, Levítico 21, 16 al 21. Dice la palabra de Dios, el Señor, o sea, sabemos que aquí, ¿verdad? Cambian de Jehová al Señor. Pero vamos a leer, Jehová se dirigió a Moisés y le dijo, dile a Aarón que ahora y en el futuro, oigan bien, ahora y en el futuro, entonces está hablando en ese tiempo y el futuro venidero, a los que venimos, ¿verdad? En este camino creciendo, ¿verdad? A ninguno de sus descendientes con algunos defectos físicos se le permitirá presentar ofrendas de paz de su Dios. A decir verdad, nadie tenga un defecto físico podrá presentarse a hacerlo. Entonces empieza a dar la lista cuáles son los defectos de cuál aquellos sacerdotes no podrían servir. Y uno de ellos es, sea ciego, impedido, con la nariz o las orejas deformes, con las piernas o los brazos quebrantados, cojeando, enano, con nubes en los ojos, y dice sarnosos o con erupciones en la piel, o sea, granos, ronchas, o los brazos, perdón, o con los, bueno, aquí dice una palabra, testículos dañados. Ningún descendiente del sacerdote Aarón que tenga algún defecto físico presentará a Jehová las ofrendas que se queman si tienen un defecto o por lo tanto no podrán presentar la ofrenda de pan de su Dios. Entonces podemos ver que aquí nos da una lista de aquellos defectos físicos que no podría tener. Hay otra, porque hay varias partes donde nos habla de aquellas cosas que no podía tener un sacerdote. También estaba prohibido que si un sacerdote tenía rayas en su cuerpo, tampoco podía presentar ese sacrificio delante de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos más atrás al Éxodo 12, del 1 en adelante, podemos ver cómo daba la lista Dios de cómo tenía que ser ese corderito. Entonces mira lo que dice el 12:1. En Egipto, el Señor les dijo, este es la PDT. Le dijo a Moisés y a Aarón, este mes será para ustedes principal el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganle que el 10º día de este mes todos los hombres tomarán un corderito por familia, uno por cada casa. Si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el corderito, entonces el jefe del hogar y su vecino lo compartirán, repartiéndolo según la cantidad de la persona que haya en cada familia. El corderito, aquí preste atención, el corderito debe tener buena salud y tener 1 año de edad. Puede ser un corderito o un cabrito. Cuiden el animal hasta el día 14 de ese mes al atardecer de ese día. Toda la comunidad de Israel sacrificará al animal. Luego tomará un poco de la sangre y la untará por todo el marco de la puerta de la casa en la que estén comiendo el animal. Entonces podemos ver aquí que empieza a decir que ese corderito o ese cabrito tenía que tener 1 año de edad y tenía que estar de buena salud.
Entonces podemos ver que no se permitía algo defectuoso. ¿Por qué? Porque eso estaba representando al Mesías, a Jesús, sin mancha, sin defecto. Entonces, y vemos que aquí que tenía que tener buena salud. Y mire cómo le dice, cuiden al animalito. Y podemos ver que por eso vino el enojo de nuestro amado Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz, perdón, cuando entró al templo y se enojó. Yo no sé si se recuerdan de esa historia, que esa está en Marcos, también está en Mateo. Y se los voy a leer en Marcos 11, 15 al 17, que dice, llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar afuera a los que venían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas y no permitió que nadie traspasara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Llegaron a Jerusalén y entrando en el templo comenzó a echar afuera. Perdón, aquí se me vuelve a repetir porque lo puse 2 veces. Entonces podemos ver, mis amados hermanos y amigos, de que Jesús se enojó. ¿Por qué razón se enojó? Pues podemos ver aquí que porque esta gente ya no quería tener el cuidado de los animalitos que tenían que tener, procurando de que no tuvieran un defecto, procurando de que esos animalitos estuvieran en buena salud. Entonces no podemos imaginarnos la magnitud de que estos cambistas, estos que vendían estos animales en el templo, cómo los traían delante de Dios. Porque podemos ver que estos no lo hacían simplemente para decir, wow, vamos a llevar estos animalitos bonitos para que ellos lo puedan sacrificar. No, ellos estaban pensando en sus bienes materiales, o sea, en el dinero. Ellos solo traían los animales para venderlos y no les importaban el cuidado que tuvieran esos animales. Esos animales tal vez podían estar defectuosos, enfermos, tal vez desnutridos. Entonces podemos ver que no iban a ser aceptables delante de Dios. ¿Por qué? Porque esos animalitos iban a estar pues defectuosos. Entonces podemos ver que aquí Jesús se enoja por esa razón, porque ya la gente no quería dedicarse a darle el cuidado a esos animalitos. Y me imagino que tan siquiera no sabían ni qué edad tenían esos animales, simplemente querían salir del compromiso de que hay que dar sacrificio, pues compramos lo que sea ya que nos vendan. Porque cómo vamos a ir, tal vez, porque en aquel tiempo se caminaba mucho, tal vez un día de camino, 2 días de camino, no sé cuántos días les tocaba caminar y ir cargando con esos animales, pues ya ellos ya no querían el sacrificio. No querían ser sacrificio para cuidar de esos animales, no querían tener el sacrificio de cargar esos animales para que no llegaran lastimados al lugar de destino donde los iban a sacrificar. Entonces podemos ver la importancia de que ese sacrificio esté perfecto y grato delante de Dios, que ahora venimos representando nosotros como lo representó nuestro amado Señor Jesucristo. Aquí podemos ver pues que en la antigüedad estableció cómo tenía que estar ese corderito sano de 1 año. Y algo que meditaba yo, ¿por qué tenía que ser tan pequeño? De 1 año. Porque podemos ver así mismo como los niños, que los niños no tienen malicia, los niños no tienen pecado, los niños están santos, los niños están puros, los niños son esos niños están sin malicia. Esos niños no tienen defecto. ¿Por qué? Porque están pequeños que no conocen todavía de la maldad. Ellos están, ¿verdad? Puros.
Entonces eso representaba que ese corderito tenía que estar delante de Dios puro, sano, santo, sin manchas, sin rencores, sin odio, sin malicia. Entonces podemos ver que asimismo el Señor quería que nosotros estuviéramos delante de Él. Y por eso vemos que nuestro amado Señor Jesucristo, antes de ser puesto en sacrificio, a Él también lo llevaron a que se presentara delante del sacerdote, porque sabemos que en la antigüedad primero se tenía que llevar el animal ante el sacerdote para que él lo inspeccionara, para que él verificara que realmente ese corderito no tenía mancha. Entonces mira lo que nos dice en San Juan 18, 22 al 24. Cuando Jesús hubo dicho esto, Jesús estaba dando unas palabras anteriormente de esto, entonces por eso sigue esto. Uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, así respondes al sumo sacerdote, porque vemos que Jesús le estaba diciendo de que no había hablado mal. Y Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica, o sea, dime en qué dije mal, que hable mal yo. ¿En qué está el mal? Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás dice entonces lo envió atado a Caifás al sumo sacerdote. Entonces vemos cuando Jesús es llevado al sumo sacerdote, Jesús aquí le replica a ellos, les está diciendo, ¿por qué me golpeas si no hallaste nada malo en mí? Si yo no hablé mal en lo que yo estoy diciendo, sino que les estoy diciendo la verdad. Entonces vemos que a él lo llevan al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, pues vemos que lo lleva después a Poncio Pilato. Y así tenían a Jesús de un lado para otro. Pero Poncio Pilato, antes de ser, de dar el veredicto de sacrificar a Jesús, le dice, yo no he hallado nada malo en este hombre. Entonces vemos que él se lava las manos porque él reconoce que en Jesús no había nada malo, que por qué ese pueblo estaba pidiendo que crucificaran a Jesús cuando él decía, yo no encuentro nada malo en él. Entonces podemos ver que ahí Jesús se empieza a ver como ese cordero acepto delante de Dios, agradable, sin mancha y sin defecto. Entonces podemos, y estaba bien de salud porque Jesús no padecía de enfermedad. Al contrario, él era la medicina. Entonces dice aquí en Mateo 27 del 1 al 5, venía la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del templo y entraron en consejo contra Jesús. O sea que ahí estaban discutiendo acerca de lo que iban a hacer con Jesús para entregarle a muerte y le llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces vemos que ahí vino el arrepentimiento de Judas, porque Judas había entendido de que Jesús era inocente. Y eso representaba el cordero de un año, la inocencia, porque vemos que ellos no tienen maldad, ellos son inocentes. Y por eso el Señor quiere que nosotros caminemos también en en ese mismo caminar de la inocencia, ¿verdad? Teniendo nosotros, siendo nosotros ese sacrificio vivo que representa a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que Jesús vino a ser el ejemplo para nosotros, para que nosotros también vayamos siguiendo sus pisadas, su caminar, sus acciones. Todo lo que él hacía era para que nosotros modeláramos el ejemplo que él nos dio.
Así que seamos nosotros ese sacrificio vivo, agradable y acepto delante de Dios con esa inocencia, que en nosotros no haya maldad, que en nosotros no haya defectos, no haya eso, ¿verdad? Que en la antigüedad estaba prohibido. El sacerdote no podía rayarse, no podía tener tatuajes porque estaba marcando su piel. ¿Y cómo nosotros nos estamos presentando delante de Dios en estos tiempos? Y no es que voy a juzgar ni a señalar a aquellas personas que tal vez en su ignorancia se marcaron su piel, se la rayaron con tatuajes y esas cosas. Pero vemos que en aquel tiempo no podía un sacerdote tener rayas en su cuerpo, no podía tener perforaciones, o sea, como en estos tiempos que se ponen arete en las narices, pues te ponen varios aretes en la oreja. En la antigüedad estaba prohibido eso. No calificaba para poder llevar el sacrificio delante de Dios. En la antigüedad, el sacerdote para entrar al lugar santísimo, ese hombre tenía que estar intachable, tenía que estar limpio, consagrado a Dios, porque si ese hombre entraba con pecados ocultos, ese hombre podía morir en la presencia de Dios. Por eso los sacerdotes se dice que les amarraban una cuerda en el tobillo para que ellos entraran, porque si ellos miraban que él tardaba mucho tiempo en salir, eso representaba de que tal vez había muerto dentro del templo y con la cuerda lo tenían que jalar para afuera. Así que hay muchas cosas que el Señor eh, predestinó para que se cumpliesen, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento. Y muchos decimos que el Antiguo Testamento ya no es válido y esas cosas, pero sabemos que el Antiguo Testamento son cosas que quedaron plasmadas para nosotros, dice la palabra, para que nosotros no cometamos los mismos errores que ese pueblo cometió. Y vemos todo lo que le arrastró a Israel por haber caminado en la desobediencia. Así que el sacerdote que hacía lo que Dios no le ordenaba hacer en ese momento era, pues, lamentablemente, ¿verdad? Eliminado, era quitado de su lugar. Podemos ver los hijos de Aarón cuando ellos metieron fuego extraño, cuando el Señor le dijo que no podían meter nada fuera, que fuera de dentro del templo, porque Dios ya tenía todo establecido adentro del templo. Todo era ungido, todo era escogido por Dios, santificado para Dios. Y los hijos de Aarón, pues hubo uno que cometió el error de traer un fuego extraño y prender, ¿verdad?, el incenso cuando no le era pedido. Entonces, debemos de caminar en la obediencia a Dios. Debemos de caminar, ¿verdad?, con ese temor que en estos tiempos se está perdiendo. Ya se sube en el altar cualquier persona cometiendo tal vez adulterio, fornicación, que tal vez han venido de cometer el pecado, pero como hoy le tocó servir, va y sirve. ¿Por qué? Porque el temor de Jehová se ha apartado de él. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo ya no mora en una persona, ya ese temor no está, ese redargüimiento ya no está en él, que le redarguye, le dice, hey, espérate, ten cuidado, no cometas ese pecado, no te subas a mi altar después de haber cometido ese pecado. Arrepintámonos, apartémonos del pecado para que podamos servir al Señor como corresponde. Así que vemos aquí que este Pablo da esa lista de cómo debemos de ser ese sacrificio vivo delante del Señor. Y vemos que sigue diciendo aquí, no os conforméis, dice, a este siglo, a estos tiempos. Miren qué tremendo lo que nos dice, no nos conformemos a este siglo, pero mira, te voy a leer ahorita que me viene a la mente la nueva traducción viviente de la manera que dice este pasaje. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes.
que sea un sacrificio vivo y santo, de la clase de sacrificio que a Él le agrada. Sea esa la verdadera forma de adorarlo. Mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente, que esta sea la manera o la forma, ¿verdad?, de que nosotros podemos agradar a Dios, ¿verdad? Presentando, dice, nuestros cuerpos. Esa es, dice, la verdadera forma de adorarlo, cuando nosotros nos presentamos con nuestros cuerpos consagrados a Dios. Y mire lo que sigue diciendo en esta traducción. No imitemos. Cuando dice no nos conformemos a este siglo, mire aquí dice, no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. Y esto es tremendo porque en estos tiempos estamos viendo eso, que estamos aún los hijos de Dios, que hemos conocido a Dios, que le hemos aceptado, que nos hemos bautizado, que conocemos la palabra y nos queremos poner a la conducta y todavía imitar las costumbres de este mundo, con aretes, con esos pantalones ajustados, muchas cosas que se están viendo en estos tiempos. Estamos comparándonos con el mundo sin darnos cuenta en la forma de nuestro vestuario, en la forma de nuestras conductas, de nuestros comportamientos. Entonces podemos ver que dice aquí que no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dice, dejen que Dios los transforme en una persona nueva al cambiarle la manera de pensar. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que Dios cambie nuestra manera de pensar para que nosotros no estemos pensando en actuar y hacer las mismas cosas que hacen aquellos que no conocen a Dios. Entonces dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Solo cuando nos dejamos transformar la mente, vamos a poder nosotros, ¿verdad? Como dice aquí, vamos a aprender a conocer la voluntad de Dios para nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Escuchen bien lo que Pablo le sigue diciendo a los romanos. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Y aquí podemos ver que también eso estamos viendo. Ay, es que yo soy más usado por Dios. Entonces estamos viendo que tenemos mayor concepto de lo que tenemos que tener. Sea realista, dice, al evaluarse a ustedes mismos. Hágalo según la medida de la fe que Dios les ha dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y no pertenecemos a uno ni a otro. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas las cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es de servir a otros, sírvelo bien. Si si eres maestro, enseña bien. Si tú, si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y aquí podemos ver que muchos líderes están fallando en este punto de no tomar con seriedad el liderazgo. Y dice, y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No finjan amar a los demás. Ámenlo de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno.
Ámense los unos a los otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidades. Entonces aquí podemos ver en qué estamos fallando como ese sacrificio vivo. Aquí podemos ver que a veces nos damos cuenta de un hermano que está pasando necesidad y no le extendemos la mano. ¿Qué sabemos decir? Juzgamos a saber qué pecado ha cometido para que siempre esté en proceso y esté pasando esas calamidades. Pero aquí vemos la lista que el Señor dice, dependiendo tu don, da el servicio. Estén siempre, dice, dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen y no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Aléjense con los que están alegres, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Aleluya. Miren cómo debemos de ser ese sacrificio vivo delante de Dios. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Pórtense de tal manera que todo el mundo vean que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justicia, la ira de Dios. Pues dicen las escrituras, yo tomaré la venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre sus cabezas y no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal con el bien. Aleluya. Y así es como nosotros podemos ser esos sacrificios agradables delante de Dios, haciendo lo correcto, haciendo lo honesto, haciendo todo lo puro, caminando en esa santidad. Y esto representa la santidad, viviendo de esta manera, que de donde nos aborrezcan, nosotros los amemos, que donde nos humillen, pues nosotros lo bendizcamos. Si nos maldicen, bendícelo. Entonces podemos ver si te piden, dice, algo de comer, pues dale algo de comer. Y si te piden algo de beber, dale algo de beber. O sea, amando al prójimo. Porque cuando nosotros hacemos esas cosas, estamos dándole a entender que los amamos, no importando de cómo ellos nos traten a nosotros. Y ese es el ejemplo que Jesús dio en esa cruz. Jesús no dijo, yo no tengo por qué morir por esta gente asesina, yo no tengo que morir por esta gente ladrona, yo no tengo que morir por esta gente mentirosa, yo no tengo por qué morir por estas personas que cometen adulterio, que hacen tantas arrebaciones delante de Dios, tanta perversidad. Yo no tengo por qué morir si yo no tengo mancha, si yo no camino con pecado, ¿por qué yo voy a morir por ellos? No, Jesús no dijo eso. Jesús hizo una demostración de amor para que nosotros también tomemos el ejemplo de dar esa demostración de amor hacia los demás. Y podemos ver que ese sacrificio vivo que fue nuestro amado Señor Jesucristo es para que también nosotros seamos sacrificio para otros. Que ellos vean el buen ejemplo en nosotros, que puedan ver a Cristo reflejado en nosotros y que realmente puedan decir, este es un hijo de Dios, esta es una hija de Dios. Así que apartémonos de hacer el mal y sigamos buscando de aquellas cosas que agradan al Señor.
Sé que muchas veces vamos a fallar como cristianos. Puede venir un momento de debilidad donde el enemigo pues siempre va a buscar, ¿verdad? Esa puertecita que uno le pueda abrir, pero tenemos la solución en las manos de pedir perdón al Señor, arrepentirnos y apartarnos. Así que sigamos buscando el rostro de Dios, sigamos siendo ese sacrificio que pueda ser acepto delante de Dios. Vemos que en la antigüedad eran prohibidas tantas cosas para poder estar delante de la presencia de Dios porque no se podía estar con defecto. Pero gracias al amor y a la misericordia de que Dios nos da en esta hora, nosotros podemos venir tal cual somos y ponernos delante del Señor y pedirle perdón, porque muchas veces en nuestra ignorancia, en nuestra falta de conocimiento de la palabra, pues hacíamos cosas que desagradaban al Señor. Pero ahora que queremos venir al trono de su gracia, Él nos va a cambiar, Él nos va a transformar, Él nos va a dar una mejor manera de vivir. Así que, amados, hermanos, amigos, si tú que todavía no conoces del Señor y te gustaría presentarte delante de Él como ese sacrificio vivo, que tu cuerpo sea totalmente para Dios y quisieras aceptarle en esta hora, solamente dile: amado Señor Jesús, hoy me presento delante de ti como ese sacrificio vivo. Te pido perdón por mis pecados, te pido que me limpies, me purifiques de mi maldad para que yo pueda hacer ese sacrificio, que ese corderito que tenía que ser sano, sin defectos, limpios, agradables delante de ti, ese pueda ser yo. Perdóname, Señor, porque reconozco delante de ti que he pecado y hoy los pongo delante de ti pidiéndote perdón. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y gracias, Señor, por darme la oportunidad de, a pesar de cómo me presento delante de ti, tal vez con un defecto, una mancha en mi cuerpo, tú me puedas perdonar y me puedas aceptar y me hagas entrar en el reino de tu cielo. Gracias, Señor, te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si te has apartado también, mi amado hermano, hermana, es tiempo de que vuelvas también al camino del Señor y vuelvas a hacer ese sacrificio vivo, acepto, agradable delante de Jehová. Así que simplemente reconoce que fallaste y que le pides perdón y que quieres volver nuevamente a sus caminos, que escriba tu nombre en el libro de la vida y empieza a congregarte, empieza a servirle, empieza a limpiarte de las contaminaciones que recibimos cuando volvemos al mundo. Así que te dejo con esta palabra que pueda ser una bendición para tu vida y sobre todo meditarla. ¿Qué sacrificio yo estoy siendo o dándole al Señor? En la antigüedad, como te digo, tenía que ese sacrificio estar sin defectos para poder estar delante de la presencia de Dios. Pero en estos tiempos vemos que hay tantas cosas que están sucediendo, pero el Señor te perdona, el Señor te acepta. ¿Por qué? Porque Él murió por amor a ti. Él sabía en qué condiciones estábamos en este mundo, por eso decidió ser ese sacrificio de una vez y para siempre. O sea que ya Él ya no tenía que estar, bueno, en la antigüedad la gente tenía que estar dando sacrificio cada año para recibir perdón por los pecados, pero vemos que Jesús vino a hacer ese sacrificio y ya no tenemos que estar cada día matando un corderito para poder recibir el perdón de los pecados, sino que Él nos perdona cuando nosotros le aceptamos y le recibimos en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestra vida. Así que espero que si tú aún no le conoces, tú le puedas recibir, tú le puedas pedir perdón. Si hay algo en que tienes una debilidad y que no la puedes dejar, ponla delante de Él, ponla en las manos de Él y Él te va a ayudar a superar cualquier cosa que
se te haga difícil poderla dejar, porque Él a eso vino, a enseñarnos, a amarnos, a librarnos y apartarnos de toda la inmundicia, toda maldad, para que pudiéramos ser esos sacrificios aceptos y agradables delante de Él. Cuando hagamos todo esto, vamos a poder comprobar, como dice aquí, ¿verdad? El libro de Romanos 12, cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta que tiene para cada uno de nosotros. Pero depende de ti que lo aceptes, que lo recibas en tu corazón como Señor y Salvador. Así que ya lo demás queda en tus manos. Ya sabes la palabra, ya sabes el camino. Solamente tienes que recibirle, buscar un lugar donde congregarte para que puedas crecer, ¿verdad? Y aprender más de su palabra, para que Él pueda a través de ella irte limpiando, irte restaurando y trayendo esa transformación, esa renovación del entendimiento de que las cosas que teníamos en el mundo eran cosas vanas, pero lo que Él ahora nos deposita en nuestra mente y en nuestro corazón son cosas que nos van a llevar, ¿verdad?, a esa vida eterna donde Él nos quiere tener. Así que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que pases una bendecida noche, un bendecido día para aquellos que ya están de madrugada. Que el Señor haga resplandecer el rostro de cada uno de ustedes y tenga de cada uno misericordia. No desperdiciemos la oportunidad y el amor que el Señor tiene para cada uno de nosotros, para que podamos venir, ¿verdad?, a sus caminos. El tiempo se acorta, mis amados hermanos, queda muy poco tiempo para que Cristo venga. Así que sigamos avanzando, sigamos creciendo y sigamos orando los unos por los otros, para que el Señor nos fortalezca y podamos resistir las cosas fuertes que vienen para este mundo. Como podemos ver, hay muerte por todos lados, enfermedades por todos lados, y esto va a ir incrementando, aún hambre va a venir, amados hermanos. Así que tenemos que estar preparados con el Señor, porque no sabemos en qué día nos pueda sorprender la muerte. Y así nosotros, si nos llegase a sorprender hoy, sepamos de que nuestra eternidad está segura con Cristo y no sin Él. Así que Dios te guarde y que Dios te bendiga, y como siempre te saluda tu hermana y amiga Claudia Fiallos. Bendiciones para cada uno.